Bienvenidos a un nuevo vídeo de Somos Trader. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manifestado su intención de diversificar el tesoro nacional mediante la inversión en criptomonedas y la exploración de recursos naturales, específicamente un yacimiento de oro significativo en el país. Este documento examina las implicaciones de estas decisiones, el potencial económico del oro en El Salvador y las preocupaciones ambientales y sociales que surgen de la minería. En marzo de este año, Bukele reveló la existencia de una wallet de Bitcoin que alberga más de 6.000 BTC, reafirmando su compromiso con la criptomoneda. Además, el presidente ha puesto su mirada en un yacimiento de oro en el territorio salvadoreño, que él mismo describe como un gigantesco tesoro bajo nuestros pies. Este yacimiento se estima en 50 millones de onzas de oro, lo que al valor actual podría representar más de 130.000 millones de dólares, equivalentes al 380% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, se sugiere que el potencial total del yacimiento podría alcanzar más de 3 billones de dólares, lo que podría elevar las perspectivas económicas de El Salvador en un asombroso 8.800%. La ubicación del yacimiento se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona rica en recursos minerales debido a su actividad sísmica y volcánica. Bukele ha comenzado a planear la explotación de este recurso, argumentando que podría generar miles de empleos, financiar infraestructura y fomentar el desarrollo local. Además, ha prometido que la minería se llevaría a cabo de manera sostenible, protegiendo el medio ambiente. Sin embargo, la minería de oro ha sido rechazada por la población salvadoreña, y en 2017 se prohibió debido a su potencial amenaza al bienestar de las familias. El Salvador es el único país en el mundo que ha prohibido la minería metálica, una decisión que Bukele considera absurda. El presidente está considerando eliminar esta restricción para aprovechar los recursos naturales del país y así impulsar su desarrollo económico y social. Recientemente el yacimiento de oro fue mencionado en un informe de la empresa de inversiones Vanek, donde se afirma que Bukele describió estas reservas como las más grandes per cápita y por milla cuadrada del mundo, aunque no hay estudios que respalden esta afirmación. Matteo Siegel, jefe de investigación de activos digitales de Vanek, reveló que tuvo una reunión con Bukele, quien expresó su interés en revertir la ley que prohíbe la minería metálica. Bukele también extendió una invitación a geólogos de Vanek para investigar los depósitos de oro, lo que sugiere una disposición de su administración para colaborar con expertos globales en la explotación de este recurso. Si se lleva a cabo con éxito, la minería de oro podría ser un factor clave en la transformación económica de El Salvador, añadiendo otra capa a los esfuerzos de diversificación del país. Sin embargo, la posibilidad de que la minería de oro contribuya significativamente a la economía salvadoreña es incierta. Un informe de The Dial sugiere que las estimaciones de Bukele sobre la cantidad de oro en el país son exageradas, indicando que podrían existir solo 1.5 millones de onzas de oro, lo que generaría ganancias mucho menores a las proyectadas por el presidente. Además, los ambientalistas advierten que los costos de la minería podrían ser enormes y potencialmente catastróficos. Andrés McKinley, especialista en agua y minería de la Universidad Centroamericana de San Salvador, señala que la minería de oro requiere grandes volúmenes de agua, un recurso que ya es escaso en El Salvador. La extracción de oro podría agotar recursos hídricos esenciales y utilizar sustancias químicas tóxicas como el cianuro, lo que incrementaría los riesgos de contaminación. Un derrame, incluso de pequeñas dimensiones, podría tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas acuáticos y la salud de las comunidades locales. La estrategia de Nayib Bukele para diversificar la economía de El Salvador a través de la inversión en Bitcoin y la exploración de un yacimiento de oro presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien el potencial económico del oro es significativo, las preocupaciones ambientales y la oposición de la población local a la minería podrían complicar la implementación de estos planes. La situación actual plantea un dilema sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. La dirección futura de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para abordar estas preocupaciones y encontrar un camino sostenible hacia el desarrollo. Bitcoin actualmente está experimentando una señal bajista a corto plazo, lo que ha llevado a la formación de un nuevo patrón que merece atención. A pesar de esta corrección, el análisis del gráfico semanal sugiere que el mercado sigue siendo alcista en términos generales. Sin embargo, se ha comenzado a perder impulso alcista
algo que es normal en las fases de un mercado alcista. Este fenómeno se asemeja a lo que ocurrió el año anterior, donde se observó una consolidación lateral después de un fuerte movimiento alcista. En el gráfico de 4 días, el indicador Supertrend sigue mostrando una tendencia alcista, lo que refuerza la idea de que a largo plazo el mercado se mantiene positivo. Sin embargo, en el corto plazo la pérdida de impulso puede llevar a una consolidación lateral en las próximas semanas. Este comportamiento es típico en los mercados alcistas, donde se pueden presentar retrocesos y periodos de estabilización. Un factor clave en la actual resistencia del precio de Bitcoin es el nivel psicológico de $100.000, que ha atraído la atención de muchos inversores. Además, el nivel de extensión de Fibonacci en $102.000 añade otra capa de resistencia. Si el precio logra romper esta barrera, el siguiente objetivo significativo podría ser $113.000, basado en la extensión de Fibonacci 2618. En cuanto al soporte, se espera que el precio encuentre un nivel significativo alrededor de $89.000 en caso de un retroceso. La presencia de una divergencia bajista activa también sugiere que el impulso alcista está disminuyendo, lo que podría resultar en una consolidación lateral o una corrección más pronunciada. Este patrón de divergencia bajista ha sido observado en ciclos anteriores de Bitcoin, lo que indica que la historia tiende a repetirse en el mercado de criptomonedas. Es importante recordar que este no es el primer mercado alcista de Bitcoin. En el pasado, se han visto luchas similares antes de que el precio rompiera niveles de resistencia significativos. Los inversores deben estar preparados para la volatilidad y las fluctuaciones en el corto plazo, mientras que, a largo plazo, las perspectivas siguen siendo optimistas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo más contenido interesante contigo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.